Un mensaje de 1 hora 45 minutos, 37 páginas son las que ha leído el presidente de la República, Martín Vizcarra. Comenzó a las 11:05 de la mañana y ha terminado exactamente a las 12:50. Para mayores referencias, el último mensaje a la nación que ofreció Pedro Pablo Kuczynski un 28 de julio del año pasado duró media hora menos. Así que ha sido un mensaje largo, sin duda con un impacto concentrado, diríamos, de inmediato, político, mediático, en la primera parte, que se refiere sobre todo a la reforma del Poder Judicial y por supuesto al as bajo la manga, diríamos, que ha sacado el presidente, lo que ha sido una auténtica sorpresa. En realidad, la propuesta de referéndum para tratar 4 temas y que vamos por supuesto a discutir con nuestros invitados José Carlos Requena y Samuel Abad, a quien les damos las gracias. Además hemos estado tomando atenta nota de este mensaje que de repente resultó más largo de lo que esperábamos. Personalmente pues hubiera cortado de repente, porque ya la segunda parte tenía todo lo típico, ¿no? José Carlos, de un mensaje a la nación de sector por sector que probablemente se pudo ajustar, pero el impacto estuvo en la primera parte. Sí, sin duda, en la segunda parte ya pierde fuerza. Creo que toda la fuerza que había ganado con los anuncios tan audaces que mencionas, le terminan de desdibujar cosas importantes, ¿no? Porque yo creo que lo positivo ha estado sin duda en lo de justicia. Creo que la reforma es súper realizable. Además, creo que es positivo también que se haya referido al repunte de la economía, que es algo que estaba siendo pasado medio subterráneo. Es importante también que se haya referido con nombre y apellido a las víctimas de la violencia contra la mujer. Y luego ya entra con este resumen sectorial. Estas listas, no estas famosas listas. Pero bueno, pero el hecho es que el impacto igual va a estar ahí. El impacto es, para mí, lo más controversial, sí, son los 3 puntos adicionales de referéndum. Creo que por muy popular que parezca el referéndum para la reelección de congresistas o para la bicameralidad, son cosas, por un lado, que van a contaminar la cuestión en torno al Consejo Nacional de la Magistratura, que creo que podría haber ido solo. Y por otro lado, ya una cuestión de fondo, la reelección de congresistas en nuestro país es baja en comparación con otros países. Solo 30 aproximadamente de los actuales han sido reelegidos. De hecho, las mayorías suelen licuarse. Perú Posible no tuvo congresistas en el Congreso del 2016, solo tuvo 2. El Partido Nacionalista no tiene congresistas ahora. El APRA tenía una mayoría de 40 y tantos y pasó con 5 después de ser gobierno. Entonces, no es, y eso te estoy hablando solo de las mayorías, no es un problema real, creo yo. Sustancial, pero sí, probablemente está sacando ahí una carta, sobre todo política. Por eso digo que es muy popular, pero yo no sé si al final esa sea la solución. Y creo que una gran ausencia es un eje, ¿no? Ya dada este exceso de información hacia el final, termina de perder el eje. El eje podría haber sido la justicia, quizás una justicia para todos o cosas por el estilo, pero al final termina, creo yo, desdibujándose, y creo que también una ausencia tan grande como la del Bicentenario en un aniversario patrio es algo que no debe estar. Samuel Abad, sin duda las propuestas de mayor impacto han tenido que ver mucho con el informe de la comisión encabezada por Alan Wagner, que usted ha integrado. Usted es uno de los 7 miembros a los cuales aludió el presidente de la República en su mensaje. ¿Está satisfecho con cómo se traslada el espíritu, la esencia de este informe a las propuestas que se ofrecen a la ciudadanía y al Congreso? Sin duda, las propuestas del informe que se presentó el día miércoles al presidente de la República dentro del plazo establecido son las propuestas en términos generales que están ahí plasmadas en el discurso presidencial. El presidente ha mencionado 7 propuestas de cambios normativos, 6 tratándose de la justicia y 1 en relación a la reforma constitucional, que son las propuestas que se plantearon en su momento. Y lo que me parece importante de este discurso en comparación con otros, al margen de aspectos que pueden resultar sin duda opinables, es que estamos tratando de discutir temas de fondo. En el Perú, lamentablemente, la coyuntura nos gana y nos olvidamos que el Perú requiere un cambio institucional. Y una institución fundamental es la justicia. Otra, obviamente, es el tema en relación a las demás reformas políticas. Pero me parece clave comenzar a discutir en serio una reforma del sistema de justicia. No puede ser que de esto se siga hablando hace mucho tiempo y nunca se llegue a un cambio sustancial. El presidente ha planteado propuestas y creo que eso abre el escenario del debate y de la aprobación con urgencia. El ciudadano común y corriente, que es el destinatario de los cambios en materia de justicia, requiere cambios ya.
no requiere grandes debates sobre temas tan elucubrados jurídicos, no requiere tantos debates sobre tal o cual fórmula es mejor. No existe una receta que sea perfecta, no existe. Lo importante es tomar en cuenta reformas de cara al ciudadano. Y precisamente las reformas que se han planteado tienen que ver con el ciudadano. El tema de enfrentar las pensiones. El presidente ha anunciado que él mismo va a exigir a la ONP que presente un plan de descarga de la cantidad de procesos que pueden llegar a 80.000 causas. Es que es un fenómeno que por un lado afecta a la ciudadanía, pero lastra al Poder Judicial, que es evidente que tiene que ver con el problema que estamos viviendo ahora mismo. Evidentemente es un problema que tiene que ver con las personas adultas mayores y que lastra el sistema de justicia. Es un problema muy grande en realidad, porque si uno piensa en la cantidad de casos únicamente el que llegan al sistema de justicia y de los jueces que en teoría deberían resolver esto, estaríamos hablando aproximadamente de más de 20 jueces que deberían dedicarse única y exclusivamente a ver esos temas. Y eso es irreal, porque no solamente se dedican a eso, eso afecta al pensionista, eso afecta al sistema de justicia, eso afecta a las demás personas que requieren justicia y eso involucra directamente al Poder Ejecutivo, que es el Estado uno de los mayores litigantes. Entonces se le exige que el Estado empiece reformándose. Y una manera muy directa y muy clara es hacerlo con la ONP. Y hay otros temas que se han planteado y que son bastante importantes. Vamos a irlos analizando. José Carlos, esta suerte de carácter controversial del referéndum, ¿no? Sin embargo, de otro lado, creo también responde a la experiencia vivida hasta ahora. Es decir, Kuczynski en su último mensaje a la Nación llevó una serie de proyectos de ley que han dormido el sueño de los justos. La reforma del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas políticas de la transparencia sigue ahí, no se ha llegado a nada. De repente la bicameralidad efectivamente es algo que no le sonaba a algunos mucho más inmediato, pero Vizcarra había afirmado a la hora de entrar que a él le interesaba. Ahora, a lo que voy es, el referéndum, si bien vamos a abrir una discusión sobre su viabilidad y demás, es también una respuesta al Congreso, creo yo. O sea, es decirle, bueno, no te pones las pilas, esta es la posibilidad que yo estoy sin duda recurriendo. Yo hubiera recurrido al referéndum para el caso del CNM, que está muy bien planteado y muy bien acotado, pero las otras tres cosas, y de las otras tres cosas lo de financiamiento de partidos es lo más urgente, creo yo, las otras dos cosas son un poco más debatibles, creo, y por lo demás la aprobación o no de la bicameralidad sin haber resuelto la representación de la ciudadanía, es una reforma, creo yo, ociosa. Y por otro lado, hay unos referéndums que desde la ley de bases de la regionalización se han estipulado y que no se han dado, que es el de la formación de regiones. El presidente está optando por una descentralización sin regiones, descentralizando poder, pero sin estas famosas regiones que se esperaba que se formaran y que el 2005 hubo un referéndum sin ningún resultado y que ya ningún gobierno ha retomado esto. El presidente Vizcarra, lamentablemente, en el caso de la regionalización, está, digamos, simplemente continuando con este enfoque, ¿no? Ahora, Samuel, referéndum suena fuerte, ¿no? Y referéndum a veces suena incluso pues a un recurso hasta autoritario en algunos casos, pero acá, pues evidentemente Vizcarra lo está tomando como una carta que él considera democrática. Precisamente por eso, el camino, entiendo yo, no es tan fácil. Y según lo que ha trascendido el informe también de la comisión, incluía el referéndum como una suerte de opción, entre otras. ¿Cómo se llega a esta decisión? Cuéntenos, y cómo se llega a materializar el referéndum. No es tan fácil como que el presidente dice, convoco a referéndum y pasado mañana o cuando sea, este va a ser materializado. Claro, el referéndum implica la opinión de la ciudadanía respecto a un texto normativo, una propuesta. Eso implica el referéndum, una consulta a la ciudadanía. Tratándose de la reforma constitucional, existe un procedimiento previsto por el artículo 206, que es un procedimiento que existe y es el camino para seguir la reforma. Solamente hay dos vías. Una vía es 2 legislaturas, es decir, recae en el Congreso, y otra vía es una legislatura más referéndum, que son las vías previstas por la Constitución. En ese contexto, la reforma de la Constitución está prevista y en ese contexto, entiendo, el presidente se ha referido al referéndum, vale decir, un mecanismo que prevé la Constitución. Efectuar un cambio constitucional no es fácil. 2 legislaturas. Dos legislaturas, una vía,
y la otra vía es una legislatura más referente. Es lo que él, o sea, lo que él le estaría diciendo al Congreso es, ok, entremos a votación de una vez sobre estos, los 4 puntos necesitarían reforma constitucional. Básicamente el tema, tratándose de la justicia, básicamente estamos hablando de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, le estás diciendo, en relación a los otros temas del Congreso, a la bicameralidad, también se requeriría una reforma constitucional, pero en principio, refiriéndose a la justicia, el único texto que la Comisión ha planteado es reformar el Congreso. Y por ello lo manda al referéndum, por ello es el único que él manda a referéndum con respecto a ello, porque para eso hay también 6 proyectos de ley que le está pasando. El tema del Consejo Nacional de la Magistratura lo manda a referéndum, y lo que le está diciendo al Congreso es, vótame esto de una vez, según la interpretación que usted señala, vótame este tema de una vez, y luego lo ratificaremos vía referéndum, ¿verdad? Eso es lo la vía más rápida que existe. En este momento, imagínese, el CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura, está desactivado. Sus titulares fueron removidos como correspondía por el Congreso de la República, iniciativa del presidente de la República. Es decir, hoy día el CNM no puede nombrar jueces, no puede evaluarlos, no puede destituirlos. Entonces no podemos seguir en una situación en que un juez corrupto no puede ser destituido. Por tanto, la reforma tiene que llevarse a cabo lo más pronto posible y tampoco podemos seguir con el mismo sistema de elección. Lo que plantea la Comisión y ha asumido el presidente de la República es un cambio. Necesitamos un CNM de otra naturaleza, no como el que hemos tenido. Un ejemplo nada más. El representante de las universidades privadas, ¿quién era? Un señor que le decían el señor Rock. Y el que hemos conocido. No puede ser... Representante de Telesub, la universidad del señor José Luna. Que un representante de las universidades privadas del país no reúna las características básicas, ¿no? En consecuencia, esto requiere un cambio radical. Y el cambio que se ha planteado es concurso público. ¿Qué mayor transparencia que un concurso público con un comité que organice el concurso, con una autoridad como Servir que podría convocar y realizar el concurso y un comité integrado por los organismos del sistema de justicia? Consecuencia, eso permitiría un cambio donde habría transparencia y habría garantías de mérito y honestidad, pero eso no se realiza de la noche a la mañana, porque requiere un cambio. Y la única manera de hacer un cambio en esta legislatura es una aprobación del Congreso y un referéndum. De lo contrario, serían 2 legislaturas, es decir, tendríamos que esperar sin CNM, al próximo año sin CNM. ¿Cómo puede vivir el sistema de justicia sin un organismo que destituya jueces? Lo evidente probablemente es que si es que se da un referéndum con los puntos que esto sea, porque esto abre también un abanico. El Congreso puede decir no voto por la bicameralidad, el Congreso puede decir no voto por la reelección parlamentaria, veremos cómo reacciona, ¿no?, la población, pero digamos que hay un consenso con el CNM y digamos que llega a haber un consenso con el tema de financiamiento de campañas. Esto podría ser consultado a la población para su celeridad en las próximas elecciones municipales y regionales de octubre. Podría incluirse en un paquete. Entiendo que legal y administrativamente eso es posible y creo además que no hay que tenerle miedo al referéndum, no hay que tenerle miedo a la democracia y a que el propio pueblo decida o ejerza su opinión sobre estos temas, ¿no? En el caso del CNM yo creo que es fundamental que haya el referéndum por las cuestiones que ha mencionado Samuel. En el mejor de los casos, sin referéndum, esto estaría en mayo o abril, lo cual es un plazo muy prolongado. Y creo por eso que los otros 2 o 3 temas de algún modo contaminan eso. No, sí, has insistido con esa figura y eso queda claro. No sabemos si ello vaya a cambiar. Para cerrar este tema, lo interesante que se me ocurre acá es que Vizcarra lo que ha hecho es involucrar a la población, o sea, él viene hablando de la alianza con la calle, sus colaboradores vienen, ¿no?, hablando de este tema. Recordemos, y lo ha mencionado varias veces, la forma en la que él llega al poder. Él no llega por las urnas en medio de una gran crisis y requiere una fuente de legitimidad de manera urgente. Esto pareciera decirnos que de alguna manera pone al Congreso, no sé si contra las cuerdas, con un mecanismo completamente democrático, porque el otro era cuestión de confianza, que tenía toda una serie también de controversias alrededor, e involucra a la población para que finalmente con su voto pueda procesar esta reforma. Sin duda, de algún modo pone la cancha en el Congreso y es el Congreso el que, o sea, si el Congreso ahorita se echa para atrás... Si el Congreso dice que no, evidentemente está... efectivamente muy mal, ¿no? Yo creo que en tal sentido la movida es positiva, es decir, para los fines de Vizcarra,
le va a abonar, sobre todo él siendo consciente de sus debilidades políticas y del poco entorno de lo aislado, de lo solo que se ha mostrado en estos 4 meses. ¿Era el referéndum la medida más expeditiva en este escenario? ¿Por qué no la cuestión de confianza, por ejemplo? Son vías distintas. La cuestión de confianza no es un mecanismo para la reforma constitucional, es un mecanismo para ver si la política del gobierno se mantiene o no se mantiene, y eso implica la salida del gabinete. Acá estamos hablando de reforma del sistema de justicia y estamos hablando de cuáles son las vías para realizarla. No basta con leyes, eso es obvio, se han planteado otro tipo de medidas, pero también se requiere leyes. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura está en la Constitución. Si se quiere cambiar el sistema, hay que reformar la Constitución. Que ha mencionado también el presidente, que sencillamente los sistemas anticorrupción al interior del Poder Judicial para detectar lo que ha pasado, léase la OCMA, no ha funcionado. Si no hubiera sido, y lo ha resaltado en el discurso presidencial, si hubiera sido por la intervención de los medios de comunicación, del periodismo de investigación y por la labor de jueces y fiscales que permitieron grabar estas comunicaciones. Que prácticamente solos, porque los cambiaban de sala, o sea, había toda una reacción. Si no hubiera sido por ellos, que no son la OCMA, que no son la Oficina de Control Interno, nada se hubiera sabido. Esto, Samuel, esto que usted está comentando, es en realidad el proyecto de ley que encabezó la lista. Esto es aparte del referéndum, ¿verdad? Es un proyecto de ley que el Congreso puede aprobar sin necesidad de referéndum. Claro, solamente me refería a ello porque se requieren normas, cambios normativos, y dentro de esos una posibilidad, no es la única, es el referéndum para reformar la Constitución. El proyecto al que usted se refiere es la Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial y el Ministerio Público, que él dice debería ser convocada por concurso. Como usted señala, la OCMA no ha cumplido con esa labor porque vemos los resultados. Si no, el señor Walter Ríos no debería estar, no hubiera estado como presidente del Poder Judicial del Callao. Esto probablemente no le va a gustar al Poder Judicial. O sea, aquí también no solamente es con el Congreso, es también ajustar las clavijas en el caso del Poder Judicial, y eso es consecuencia directa de la comisión que usted integró. Y al Poder Judicial y al Ministerio Público. Así es. Porque estamos hablando de revisar radicalmente el sistema de control interno tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Recuerde usted que incluso cuando se realizó este tipo de actividades, el fiscal que coordinaba o que lideraba la Fiscalía de Control Interno tuvo que dejar el caso momentáneamente porque se presentaron situaciones conflictivas. Consecuencia, acá lo que se busca es que haya control. Lamentablemente lo que se ha hecho evidente es que hay un sistema orquestado y organizado de corrupción al interior del Poder Judicial. Y lo que se ha evidenciado también es que los mecanismos internos de control no han podido enfrentar esta situación en Lima y al interior del país. Lo que se plantea es un cambio, que el sistema de control ya no esté liderado por un juez supremo, ya no esté liderado por un fiscal supremo, sino que la cabeza del sistema de control interno del Poder Judicial y del Ministerio Público sea liderado por una persona elegida por concurso público y que en consecuencia no dependa su puesto de la Corte Suprema ni de la Fiscalía. Porque lo que ocurre, así como pasa con los congresistas, que se dice otorongo, no come otorongo, igualito pasa con los jueces. Claro, lógico, es lo que estamos viendo en la Suprema. Estamos tratando de fortalecer el sistema de control para además diseñar un apoyo policial especializado, asignado a ese tipo de oficinas, porque acá no solamente estamos hablando de temas disciplinarios, estamos hablando de temas de corrupción, y corrupción que a veces es difícil de detectar. Entonces estamos promoviendo un sistema policial especializado y a la vez un sistema que permita que haya denuncias reservadas. Nadie quiere hablar. Todo el mundo en el medio judicial sabe quién es quién, pero nadie habla. Porque van a afectar tu carrera, porque te van a truncar la carrera, te mueven de... En consecuencia, se está diseñando un sistema de denuncias reservadas con un sistema de derecho premial, vale decir, hay premios, incentivos para denunciar, y bajo las garantías reales de que haya reserva, porque si ahora lo hacen, saben que todo el sistema se conoce, y en consecuencia no va a haber ninguna garantía. De hecho, hay versiones, José Carlos, que hay un poco más que versiones, ¿no? Que este tema de la interceptación llega a ser trunco porque la mafia se entera de alguna manera que esto está ocurriendo, mueven al juez de esta sala
el juez de reemplazo abre el expediente y hasta ahí se acabó. Nadie más habló por teléfono. Y por eso estamos como estamos. Pero, lo que nos está describiendo Samuel va a tener una respuesta, yo creo, muy posible por el lado del Poder Judicial, que es el clamor por autonomía. ¿Cómo debería manejar, en este caso, el presidente y quien impulse la reforma a una predecible respuesta por ese lado del Poder Judicial del Ministerio Público? Bueno, sin duda es algo a lo que van a recurrir. Yo creo que es evidente que con la autonomía que siempre reclaman, la justicia lamentablemente ha sido muy lejana al ciudadano. Y es eso, creo yo, lo que le da a los operadores, a los actores políticos y a los medios de comunicación y a la opinión pública en su conjunto a exigir que esta autonomía sea respondida con una celeridad y con una transparencia que lamentablemente ahora no se ha mostrado. O sea, la autonomía como la conocemos ya no funciona. El argumento ese ya no es válido. Yo creo que la gente no está un poco cansada de estas cosas, ¿no? O sea, si tú no puedes acceder a sentencias, si todos los pasos que se dan son absolutamente opacos, no estamos ante algo que la autonomía lamentablemente garantice, ¿no? ¿Por qué según la comisión Samuel Abad hay que eliminar, además que es otra de las prioridades que presenta el presidente, eliminar el trabajo del Ministerio Público en procesos contenciosos administrativos, que es el segundo proyecto de ley? ¿Qué nos quiere decir con eso el presidente de la República? Sí, previamente, si me permites hacer una precisión sobre el tema de la autonomía. Por cierto, nadie está afectando la autonomía y por eso se requiere una ley. ¿Por qué? Porque precisamente la autonomía no significa que haya islas. La autonomía implica de conformidad con la Constitución y las leyes. Y lo que propone el presidente es una ley. Hemos vivido una autonomía. En consecuencia, no hay ningún problema con la autonomía. Claro, si el presidente sacara un decreto supremo, sin duda estaríamos hablando de violación a la autonomía, pero no se está planteando eso. Se está planteando una reforma legal. Una reforma legal que pasa por el Congreso y es una reforma, una ley orgánica. Entonces eso es bien importante tomar nota porque no hay ninguna afectación a la autonomía. En nombre de la autonomía se cometen muchas barbaridades también, ¿no? Quieran que haya un control transparente y público. A ver, respecto a los otros temas que planteaba, hay un tema importante que es bueno mencionar porque el tema también clave es el diseño del Consejo Nacional de la Magistratura. No solamente implica en esta propuesta que sea elegido vía un concurso público, sino a la vez se plantea ya no 7 miembros, sino 5. Y a la vez que hay una representación equitativa de sexos, de hombres y mujeres. Hay paridad entonces. Paridad, en todo caso una representación equilibrada. La idea de esta propuesta, y está en el informe, es una justicia con una mirada hacia las mujeres, porque son el 50.8% de la población. Es más, dentro de las propuestas que se han planteado y que ya ha firmado, según lo ha indicado el presidente de la República, y ha sido también promovido sin duda por el Ministerio de la Mujer, es una justicia especializada en defensa de los derechos de la mujer, particularmente violencia de género y violación. Eso ya ha motivado un decreto legislativo, la creación de un sistema especializado. Lo planteó la comisión, obviamente el Ministerio de la Mujer también, y ya esto existe. ¿Por qué? Porque en el marco de las facultades delegadas se hablaba de la creación de este sistema especializado que permitiría contar con policía especializada, con fiscales especializados, con jueces especializados, porque lamentablemente la ruta ante una denuncia por violencia es una ruta que no funciona. Hace poco se ha publicado el libro de una conocida periodista, Lorena Álvarez, Porque te quiero, no te mato, donde relata desde la perspectiva de una periodista que ha vivido el problema, sencillamente, cómo el sistema de justicia, tal como viene operando, es una doble forma de victimización. Y por eso se plantea en el informe y en este decreto legislativo la creación de un sistema especializado. Así como existen sistemas para corrupción, así como existen sistemas para terrorismo, que son obviamente temas graves, también para el 50.8% de la población ante estos casos de feminicidio, violencia contra la mujer, violación, se está creando un sistema especializado que permita que el tema funcione. Esto pasa por proyecto de ley también. Lamentablemente no funciona. Se planteó en el informe, felizmente ya habían facultades delegadas y en el marco de esas facultades delegadas ya existe este decreto que entiendo se publicará el día de mañana ya como norma, porque está dentro de las manos del Poder Ejecutivo. Ahora, en relación al tema que planteaba respecto al Ministerio Público, ¿qué ocurre hoy día? Que el Ministerio Público
tiene una carga procesal enorme. ¿Qué ocurre? Que ¿es posible reducir su carga o no es posible reducir su carga? Y uno de los temas que vio la comisión y que lo planteó el presidente es ¿qué tipo de Ministerio Público queremos? ¿Un Ministerio Público que esté abocado a la lucha contra la corrupción? ¿Un Ministerio Público que vea fundamentalmente temas penales, que enfrente los temas de feminicidio? ¿O un Ministerio Público que vea de todo? El contencioso administrativo. Uno de esos temas es el contencioso administrativo. ¿Cuál es el típico caso de contencioso administrativo? Pensiones otra vez. Pensiones, donde el ministerio tiene que dar un dictamen. La pregunta es, ¿qué necesidad se requiere de ese dictamen si lo va a resolver el juez? En consecuencia, lo que se hace es eliminar la intervención del Ministerio Público para que se concentre en otros temas clave. Y en consecuencia, ya el expediente no va a ir del Poder Judicial al Ministerio Público y volver, sino directamente ser resuelto por los jueces. Instituciones más agilitas, pues, ¿no? O sea, realmente, más realmente... Y diseñada menos... en función de roles. En el Perú tenemos presupuestos limitados, pero hay prioridades. Y una prioridad es la lucha en materia penal contra la corrupción y otros aspectos, como se ha mencionado. Hablando de la Fiscalía, José Carlos, uno de los pasajes que a mí tempranamente me llamó mucho la atención es la alusión que el presidente hace al fiscal de la Nación, Chávarri, ¿no? Al fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri. Porque en realidad cuando menciona, ¿no?, la lista de evidencias que hemos encontrado, de indignidad, ¿no?, menciona los audios que involucran al fiscal de la Nación. Cuando ya estás poniendo esto en un mensaje a la Nación del 28 de julio, el Ejecutivo le está diciendo al fiscal de la Nación o le está reiterando que no está satisfecho con cómo está la situación a él haber asumido su cargo a pesar de todas las críticas, le está diciendo que se retire. Bueno, sin duda está mostrando su incomodidad y está además respaldando tácitamente el trabajo de los periodistas de investigación que han sufrido cierto acoso y ciertas alusiones en los últimos días. Y creo que también está reconociendo el trabajo positivo de estos operadores judiciales que ordenaron las escuchas legales. Y creo que de algún modo respalda todas estas revelaciones, respalda el trabajo que se hace. Pero lo deja mal parado al fiscal, porque es decir, si desde el Ministerio Público tienes que tener una cabeza que vaya a impulsar la reforma, que no solamente estamos hablando del Poder Judicial, que ya hizo su relevo, sino que estás insistiendo por el lado de la Fiscalía, se le complica la estabilidad al fiscal de la Nación. En los últimos días, las últimas semanas, el fiscal, la verdad, desde su nombramiento se está mostrando cada vez más aislado. Yo creo que es cuestión de qué más sepamos a través de estos audios que salen casi a diario. Y si este señor sigue con las discusiones o con la necesidad de explicar cada día a qué se refiere cada audio, va a estar en una situación muy incómoda, ¿no? Ahora, no sabemos si en la junta de estos 5 fiscales quien lo suceda sea una presencia menos incómoda, ¿no? Es compleja la situación. Es muy complejo, sin duda. Otro de los puntos que toca el presidente, otra vez con un proyecto de ley que me imagino también tiene su origen en el tema de la comisión, es la probidad en el ejercicio de la abogacía, que es algo que poco se ha explorado y evidentemente cuando hablamos de estas redes y estas mafias, ya hay toda pues una caracterización de este tipo de redes que la hemos visto en algunos análisis interesantes. Veía, me parece, uno de Juan de la Puente o probablemente de otros que decía, es en realidad el Estado que de alguna manera coopta redes criminales, ¿no? Las incorpora en realidad y es el papel que vemos con Walter Ríos, pero el abogado es fundamental en ese esquema. ¿Qué perseguiría este proyecto de ley? ¿Qué novedades traería sobre, digamos, qué cambiaría? Porque sabemos ya que hay códigos de ética y demás. ¿Cómo sancionar a estos abogados corruptos? Primero, reconocer que hay un problema y plantearlo en una propuesta normativa. Normalmente esto se ha dejado a los comités de ética, a los códigos de ética, que sancionan tarde o mal o nunca a los abogados. Y en el Perú existen abogados corruptos. Quien esté en el mundo del derecho sabe quién es quién. Y existen abogados desde arriba hasta abajo. Lo han evidenciado los audios. Lo que plantea este proyecto es reconocer el rol que le corresponde al abogado. El rol del abogado no es solamente lucrar o hacer estas cosas que no lo es ni debe serlo, sino el rol del abogado es clave en el sistema de justicia. Hay elementos éticos, plantea temas y obligaciones a los colegios profesionales, incrementa las penas cuando se cometen este tipo de delitos y lo que trata en definitiva en resaltar es que el abogado no puede estar al margen de las normas
éticas y que en consecuencia los colegios de abogados deben sancionar, las personas deben denunciar y existen delitos que sancionan este tipo de conductas. Evidentemente el tema no es sencillo porque lo que se requiere es investigar y por eso iba de la mano este tema con fortalecer los mecanismos del control. ¿Cómo se ha detectado esto? Por los audios. ¿Qué pasaría dentro del marco de las propuestas que se toman y que deben verse de manera articulada? Si esta oficina de integridad y control de la judicatura investiga y detecta un hecho delictivo de un juez, es obvio que detrás de un juez va a estar un abogado. Y es obvio que esa autoridad va a permitir que eso se conozca, porque va a tener poder, va a tener independencia y autonomía, va a poder contar con policía especializada, va a contar con protección para las personas que denuncien, y eso permitirá que no solamente sea investigado y sancionado el juez, sino que al enterarse de que hay un abogado incomprometido, pueda presentar el caso al Comité de Ética y también al Ministerio Público. En consecuencia, esta idea de regular las obligaciones y las sanciones a los abogados va de la mano también con el sistema, porque si no, nunca se va a detectar quién es el primer canal que puede detectar este tipo de situaciones. Van a ser los organismos judiciales de investigación, porque son los que van a investigar esta red que tiene estos vínculos. Si no, de verdad, no va a haber forma que un fiscal que no está viendo un tema de investigación de un juez detecte lo que ha ocurrido. Por eso es que se plantea este conjunto de regulaciones que ojalá pues el Congreso, en el marco de un consenso indispensable, las apruebe. Ese ojalá es clave, porque no solamente estamos hablando del referéndum, que incluso, como nos explica Samuel, tiene mucho que ver el Congreso porque va a tener que pasar una primera votación, pero además están estos proyectos de ley frente a un Congreso que muchos dirían, bueno, se ha dedicado sobre todo a emitir normas de carácter declarativo, otras normas cuestionadas como el de la prohibición de la publicidad estatal, y en fin, bueno, el presidente mencionó el tema de las cooperativas, que también casi pasa, si no era porque había una voluntad política para pararla. ¿Es posible que este Congreso vaya a procesar todo este desafío legislativo que tiene al frente? Bueno, yo creo que cuando hay presión política y ciudadana, eso es sin duda más posible. Los 5 proyectos que presentó Pedro Pablo Kuczynski hace un año están en comisión todavía. Es cierto también que el obstruccionismo ha sido mayor en el control político que en la dación de leyes, por lo cual yo pensaría que sí hay espacio para empujar legislación de esta naturaleza. Y creo que lo fundamental ahí es estar atento a que no se le quiten los dientes, ¿no? Porque muchas de estas propuestas llegan muy bien planteadas y en la discusión política, con el cubileteo, en el acuerdo, se le terminan cortando los dientes. Yo creo que es fundamental que esa autoridad que ha planteado la comisión sea lo más fiel posible a la propuesta. Y por otro lado, que ya la comisión esta que se plantea para la reforma judicial también sea un órgano expeditivo y ejecutivo que no caiga en el desuso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción era presidida por Duvalín Rodríguez, ¿no? Que era el presidente del Poder Judicial, y en teoría su mandato vence, o debería vencer todavía en mayo del 2019. Entonces, estas comisiones deberían ser más ejecutivas, tener fines claros y no llegar a solo a estos acuerdos que pueden tener una muy buena foto, pero que no tienen una correlación con la realidad. ¿Cómo es, Samuel Abad, esta propuesta del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia? Si es que estamos hablando de darle un aliento político y una estabilidad a la que alude José Carlos, que esto no se puede quedar pues en sencillamente un comité que no vaya mucho más allá, porque es otro de los proyectos de ley que el presidente destaca puntualmente y lo ha dejado en el Congreso. ¿Qué se busca con él? Claro, el tema es, la comisión que hemos integrado ha planteado reformas urgentes. En 12 días, de verdad es muy difícil plantear mucho más. Lógico. Recuerden que Seriajust, que fue la comisión que integró, que presidía hace mucho tiempo el ministro de Justicia y varios integrantes, tuvo 180 días. ¿Ya? En 12 días hemos planteado 10 alternativas con los respectivos proyectos de ley, y lo que planteamos es la necesidad que esto no quede ahí. ¿Por qué? Porque va a pasar lo que lamentablemente ha pasado, emite un informe y se archiva. Lo que se plantea acá es la necesidad de articular un órgano del mayor nivel político, porque la reforma es una política de Estado. La reforma de la justicia no es un tema exclusivamente de grupos que no tienen una representación del Estado, es un tema de Estado. Si asumimos que es un tema de Estado,
tiene que estar las más importantes cabezas, algo así como lo que se llamaba el Consejo de Estado, donde estén integrados el presidente de la República, el presidente del Congreso de la República, las altas autoridades del sistema de justicia, con la mira de consensuar y seguir estableciendo mecanismos de consenso para el cambio. Si no hay acuerdo de los actores políticos para aprobar las reformas que pasan por el Congreso, que pasan por el Ejecutivo, porque requiere presupuesto, requiere policía especializada, requiere apoyo del Ministerio de la Mujer, requiere intervención de otros órganos como la Corte Suprema o el Ministerio Público, si no hay acuerdo en temas básicos, esto no va a prosperar. O sea, esa es la finalidad de este Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que estén las más altas autoridades y que puedan encabezar desde una perspectiva de política pública, de política de Estado el cambio, y que den evidentemente reportes de los avances. ¿Qué implica esto? Consenso. Implica tratar de avanzar con un objetivo común. Si no avanzamos con un objetivo común, esto no va a prosperar. Y va a seguir pasando lo que lamentablemente ha sucedido. Esa es la finalidad de esta comisión de alto nivel. Claro, ahí el reto es que no caiga en el desuso de otras comisiones que se han planteado, ¿no? Yo creo que eso, teniendo una burocracia ejecutiva, no sé si permanente o por lo menos que sea la que haga el trabajo técnico de diario, es fundamental, porque si es una reunión de autoridades solamente, mira, ahorita tenemos el CONASEC, tenemos el Acuerdo Nacional, tenemos la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, tenemos el Acuerdo contra la corrupción. Entonces, hay un Acuerdo Nacional por la Justicia, creo también. El Acuerdo Nacional por la Justicia. Entonces, ¿cómo hacer que este consejo que se ha planteado no caiga en el marasmo, ¿no? Y creo que eso quizás, yo no sé si lo planteé el proyecto, pero si planteo un horizonte temporal claro, eso ayuda mucho. Ahora, no hay un riesgo, Samuel Abad, por el lado de, porque lo que hemos escuchado en los últimos días es al expresidente del Congreso, Luis Galarreta, pásennos sus insumos, ¿no? Más o menos, es lo que dijo, ¿no? Tipo con la reforma política. Luego hemos escuchado al nuevo presidente del Poder Judicial, que parece una persona correcta y un académico solvente. Tampoco, digamos, referirse con mucho entusiasmo a lo que podría ser esta propuesta. Acá ya hay temas concretos. El otro riesgo, por un lado, es que efectivamente te extraigan los dientes, te corten las uñas, pero además que se pierda en una especie de asambleísmo, ¿no? Donde cada quien tiene su propuesta. Y claro, aquí ustedes ya terminaron con su trabajo por el momento, pero aquí el Ejecutivo debe hacer valer su liderazgo frente a este tema. Esto no se queda en el mensaje de la Nación. Sin duda, por eso la propuesta del seguimiento es clave, donde se plantea un consejo del más alto nivel y un organismo técnico también. O sea, son dos niveles. Yo me he referido al primero, que está planteado en la propuesta, pero la propuesta incluye los dos niveles. Un nivel más técnico, que es el que operativiza, y un nivel más político, que es el que plantea el tema de la reforma en la justicia como un tema de política pública. Ahora, ¿y esto por qué? Porque, a ver, cuando uno piensa en la justicia, al común de la ciudadanía, ¿dónde empieza el tema de la justicia? Empieza probablemente con la policía cuando presenta la denuncia, sigue con la fiscalía, de ahí viene el Poder Judicial, pero los jueces son nombrados por el CNM, los jueces son entrenados por la Academia de la Magistratura, y si se trata de jueces supremos que cometen delitos como los que hemos visto, quien los destituye es el Congreso de la República. Es decir, hay un conjunto de actores en esta ruta por la justicia. Por eso se plantea este tema del más alto nivel. O sea, si reformamos solamente el Poder Judicial no se resuelve el problema. El tema implica asumir que existe un sistema de la justicia que va más allá del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía. Tenemos que lograr una articulación, un trabajo de equipo. Y eso es lo que se plantea aquí, con un nivel más político y un nivel técnico. Pero eso implica una decisión política. Una reforma de la justicia no prospera ni prosperará si no hay consenso, si no hay voluntad de cambio. La ventaja que genera esta crisis que hemos visto genera, como se ha mencionado varias veces, una oportunidad para el cambio. Si no aprovechamos esta oportunidad para el cambio, volveremos a lo que antes ha pasado. Seriajus, que fue la anterior propuesta, fue del 2004, 14 años y volvemos a lo mismo. En consecuencia,
esto que planteó el presidente implica la decisión de los actores políticos, no con intereses políticos, sino de cara al ciudadano. Una agenda de Estado, es una agenda nación. Yo creo que en tal sentido, creo que la agenda que se plantee es algo que el organismo técnico y la comisión que se plantean tienen que dar reportes periódicos de cómo está avanzando, ¿no? Porque efectivamente estas son reformas largas, no vamos a ver los resultados de acá a 2, 3 años, quizás lo veremos a 8, 10, ¿no? Entonces, en la vida Pero tenemos que darle a la población señales, ¿no? Sin duda, tenemos que sin darle duda. a la población... Yo creo que es fundamental y que en el aspecto técnico que menciona Samuel, el presidente en algún momento tocó como un avance las famosas comisiones regionales de anticorrupción. Yo te digo, hay muchos gobernadores regionales que tienen grandes denuncias y en algunos casos son los presidentes de las comisiones. Entonces, hay que ver cómo este formalismo que a veces te dice que se presenta en un trabajo aparentemente técnico, no, digamos, cómo honra la realidad, cómo esas mejoras son palpables para la ciudadanía. ¿Qué pasa si el Congreso dice no? Nos hemos pasado hablando muy interesante, casi 50 minutos sobre todo este tema y todo lo que estamos hablando. Finalmente estamos en una democracia, ¿no? Hay separación de poderes. Todos los caminos conducen al Congreso y a la decisión que éste tome. ¿Qué pasa si el Congreso dice no? ¿O qué pasa si el Congreso efectivamente comienza a deformar la reforma a tal punto que ya no es reconocible o no es efectiva? ¿Qué ocurre ahí políticamente? Yo creo que el Congreso de alguna manera está forzado a seguir el ritmo que el Ejecutivo le plantea. Yo creo que el Ejecutivo tiene fortalezas de las que a veces no se da cuenta, ¿no? Entonces, si el Ejecutivo, como ha planteado en algunos temas, es capaz, como ha planteado de hecho en lo de el pleno extraordinario que pidió, si tiene esa firmeza, el Congreso va a tener que ceder, ¿no? De hecho, ya lo ha hecho en otros casos. Y si no cede, la realidad política quizás crea algunos sobresaltos que creo que todos queremos evitar, ¿no? Esa es la línea que debería seguir el Ejecutivo, mostrar su autoridad y su liderazgo por las vías constitucionales, claro, digo, ¿no? Yo no estoy diciendo que pidan cuestión de confianza y todas estas cosas. Yo creo que con el presidente, de hecho, a lo largo de su discurso, los ciudadanos me apoyan, la opinión pública me apoya. Y efectivamente, 2 de cada 3 encuestados esperan reformas en justicia. ¿Esto va a ser paso a paso, Samuel Abad? ¿Cómo Sí, observa ya el proceso de aquí en adelante? Pero hay que tomar nota que ya hay algunos avances desde el Ejecutivo, que lo ha anunciado en el discurso presidencial. La descongestión Toda la primera de parte. la ONP, de los temas de pensiones, es fundamental. Eso es fundamental para que baje la cantidad de casos que existen. En segundo lugar, en el marco de las facultades delegadas, ya se ha creado el sistema especializado sobre violencia de género, o para enfrentar este tipo de situaciones de lamentables casos de violencia contra la mujer, feminicidio y violación. Esto ya está. Es muy importante que el Esto ya Ejecutivo está. diga, mira, yo estoy haciendo mi tarea, tú haz la tuya, y que En eso sea un efecto, proceso permanente. Esto ya está, o sea, ha sido, lo dice el discurso, ha sido firmado el decreto legislativo que implementa un sistema de justicia especializado donde estamos hablando de un sistema de justicia para protección de los derechos de las mujeres. Y reitero, son el 50.8% de la población. Y este sistema involucra a la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a los demás ministerios, como el Ministerio de Salud, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal. En consecuencia, ya hay algo concreto que hay que apoyar para que funcione. Lo que viene es tratar de enfrentar problemas que son estructurales. Un sistema estructural, repito, es el control de los jueces y fiscales que no ha funcionado. Otro, el CNM. Otro, la transparencia judicial. Se está proponiendo una reforma a la ley de transparencia para que haya un título, el título 6º, exclusivamente sobre transparencia judicial. Que, por ejemplo, se sepa cuando ve un juez dónde estudió, cuál es su CV, cuáles son las sentencias que ha dictado, ¿Cuál es su jurisprudencia, digamos? En qué casos ha intervenido como al resolver un caso si se trata de un colegiado, en coordinación con la Contraloría de la República, saber el estado de su situación patrimonial. El señor Inostroza Pariachi tenía o tiene un patrimonio bastante elevado. Ese es el único, además. Exacto, Claro. no es el único. Entonces, tener toda esa información, transparencia en la justicia. Ahora, hablábamos fuera de cámaras en un momento, el presidente del Poder Judicial está pidiendo un presupuesto adicional, también vamos a tener que ver de qué estamos hablando. Los supremos ganan muy bien, tienen toda una serie de recursos, el Poder Judicial tiene recursos o no.
Claro, cuando hablamos de presupuesto y cuando hablamos de reformas al sistema de justicia, no, el tema del presupuesto es importante, no hay duda. Este sistema especializado para lucha, para en defensa de los derechos de la mujer requiere presupuesto, probablemente, requiere apoyo. Pero hay que ver cómo se gasta y en qué se gasta. Por eso la transparencia es fundamental y por eso se requiere algo que lamentablemente no existe, estadísticas reales, información concreta de cuánto se ha asignado tal tema, cuánto al otro, cuántos casos hay, cuántos procesos hay, todas las resoluciones judiciales colgadas de fácil acceso. Claro. Solamente en el Perú acceden las partes. Entonces, hay todo un tema de transparencia judicial que es importante y que implica un cambio. ¿Por qué? Porque los jueces y fiscales también ahí tienen detrás una cultura judicial, que es la cultura de mi expediente. El expediente es mío, lo ven las partes y nadie más. En consecuencia, hay todo un cambio detrás que han sido planteadas en estas propuestas que requieren consenso. Hay personas que estarán a favor y en contra, y eso no es extraño. Toda reforma implica un cambio. Y toda reforma va a haber gente a favor y gente en contra. Lo importante es que las reformas se discutan y en su momento se aprueben, porque al margen de tener debate sobre tal o cual redacción del artículo, lo importante es el cambio. Y eso se puede lograr si hay consenso y voluntad de cambio. Yo creo que esto de la transparencia que menciona Samuel es fundamental. Efectivamente, cuando uno quiere acceder a una sentencia, no sabe cómo hacerlo, ¿no? Solo las partes tienen acceso y eso es algo que debería cambiar, ¿no? Yo creo que no... Uno de los pilares de la lucha contra la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que las autoridades judiciales son las primeras que deberían hacer esto tangible. No creo yo que sea un problema de recursos. De hecho, en términos, en promedio, un fiscal superior no es mal pagado, un juez superior no es mal pagado, ni un supremo ni qué decir. Y no creo que vaya por ahí la cosa. Y creo, sí, un tema fundamental. Ahora nos hemos pasado casi toda la hora hablando de justicia, porque creo yo que ese debió haber sido el eje que dejaba el mensaje del presidente, que lamentablemente se diluyó hacia el final. Ahora, pero sí quería pedirte un comentario sobre el tema, efectivamente, pues, de la descentralización y todo lo que ello implica. Brevemente, estamos hablando de un gobierno provinciano, se supone que ese es el mensaje que ellos también quieren. Por supuesto, se reproducen varios puntos del mensaje, la reconstrucción y demás, pero definitivamente el tema judicial se amarra también. Es un engranaje que, como tú dices, es complejísimo. Cuando hablamos de corrupción y hablamos de gobiernos regionales y locales, claro, es harina de otro costal. Todas las cosas que hemos visto ahora se limitan al Callao y a Lima. Exacto. No sabemos cómo están las cosas en provincias, lamentablemente, ¿no? En Ancash también cómo estarán. Hay además unos procesos súper complejos que no sabemos si el Código Procesal Penal, el nuevo, va a ser capaz de enfrentar. De hecho, la Bajato es un proceso tan complejo con tantas redes. Ya el caso de la Centralita lo era. Pero creo, yendo al tema de la descentralización, creo que por un lado este discurso ya manifiesta el agotamiento de lo que yo llamé en algún momento la nostalgia provinciana, en que Vizcarra hacía mucho alarde de eso. Yo creo que ahora más bien ha sido una presencia... Lo ha ido efectivamente diluyendo. Y creo, sí, a mí es lamentable, sí, que el tema de la regionalización siga siendo una cosa pendiente, ¿no? Yo creo que lamentablemente se están dando más y más y más recursos. Hay en algún pasaje del discurso en el que se llaman departamentos a lo que ahora son regiones. No sabemos bien hacia dónde vamos. La ley de base de la Constitución estimaba que en algún plazo se den referéndums, se dio el primero el año 2005, y luego no ha habido nada y nadie dice nada. Entonces, parece que como país hemos tirado la toalla en la conformación de regiones y creo que eso sería lo más efectivo y un horizonte al que deberíamos aspirar. Perfecto. Para cerrar, Samuel. Sí. Palabras finales, ¿de qué va a depender el éxito de esto que se comienza o que se propone el día de hoy? Yo creo que es importante que el presidente haya asumido en su momento el liderazgo para plantear propuestas. Yo le agradezco la designación en la comisión que nos ha permitido en 12 días plantear propuestas de reformas urgentes. Evidentemente, para el cambio se requiere el consenso, el acuerdo de las fuerzas políticas, pero no solamente de las fuerzas políticas del Congreso, sino también de los propios actores del sistema de justicia. Tanto los actores en el Poder Judicial como en el Ministerio Público.
Evidentemente el Ejecutivo ha manifestado su voluntad de cambio para fortalecer las comisarías, equipos especializados, para fortalecer al Ministerio de la Mujer, que liderará este sistema de justicia o de violencia de género, pero requiere un consenso de todas las fuerzas políticas. Si el Perú hoy día, donde se ha evidenciado esta situación de crisis y donde tiene la oportunidad de un cambio, no la aprovecha, sencillamente estaremos desperdiciando por temas coyunturales, por temas eventualmente políticos. Por la letra pequeña en algunos casos, ¿no? Absurdos, por formalidades. Así es. Aspectos de fondo. El Perú requiere cambios institucionales. Ya lo han dicho diversas personas. En el Perú se va por el lado de la economía, el tema económico, pero no se va al lado de la institucionalidad. Debemos comenzar a discutir eso y debemos comenzar a buscar acuerdos para un cambio que mejore el acceso a la justicia del común de las personas. Esta es una crisis, pero es también una viada y una oportunidad que sin duda no hay que dejar pasar. Samuel Abad, muchas gracias. José Carlos Requena, muchas gracias por acompañarnos en este 28 de julio. Se me ha pasado volando la hora y podríamos seguir hablando, pero bueno, ya hay que seguir pues ya con una pausa, Paola Pejovés, porque mañana continúa desde muy temprano la programación de TV Perú.